Después de lo que vimos en la anterior temporada, Belle y Estia siguieron con su aventura consiguiendo nuevos miembros para su familia, pelearon no solo contra una sino contra dos familias de dioses y vimos a muchas, pero muchas mujeres cariñosas. Así que sentate y suscríbete porque esto es la segunda temporada de Danmachi. Resumen en 10 minutos. Más o menos. Tercer video del especial videos diarios de diciembre por 3 años en YouTube, Navidad, fin de año y porque se me cantan las pelotas. Sí, voy a estar intentando subir video diario durante todo el mes y lo único que pido a cambio por tanto esfuerzo es que te suscribas. Así de fácil, suscríbete y vas a tener videos hasta que termine el año. Y si no te viste los videos de la primera temporada, porque sí, este anime tiene 2 primeras temporadas, pero vistas desde la perspectiva de 2 personajes diferentes. Si no lo viste, podés verlo con la tarjetita de acá arriba. Luego de lo que vimos en la anterior temporada, nuestro protagonista, Belle, seguía yendo a la mazmorra junto a Welf, Lily y se les uniría a Mikoto porque cayó bien, qué sé yo. Pero un día, mientras comían algo en el bar después de una aventura, se encuentran con la familia del dios Apolo. Entre estos, lo que más destacarían serían el enano Luan, el serio Hyacinthos, la pelirroja Daphne y Cassandra, como la que tiene visiones en sus sueños pero nadie les cree. El caso es que esta familia en el bar empieza a denigrarlos, de que son mentirosos por decir que subieron de nivel tan rápido, de que solo engañan a la gente, que qué se puede esperar de una diosa pobre que nadie conoce, lo que hizo enojar a Belle y a los demás, empezando una pelea contra ellos. Pero uno de ellos fue capaz de hacerle frente solo al grupo de nuestro protagonista sin esfuerzo, Hyacinthos. Aunque gracias a Bete, quien estaba tomándose una birra en el bar tranquilo de la vida, la pelea se termina. Pero un día le llega a la familia de Estia por parte del mismo Polo una invitación para una fiesta, la cual no fue más que nada para que enfrente de todos los otros dioses retarlos a un juego de guerra. Un juego entre familias hecho con los dioses como testigo, donde el ganador puede pedir lo que quiera al perdedor. Y Estia se negó porque lo que Apolo quería era que Belle se uniera a su familia porque le pareció lindo. Y es que resulta que el dios Apolo, cuando se interesa en alguien, lo persigue por cielo, mar y tierra hasta que se rinde y consigue lo que quiere. Así hizo con todos sus familiares y así intentaría con Belle. Porque al día siguiente, cuando este iba a ir a la mazmorra como de costumbre y Estia iba a laburar, todos los familiares de Apolo estaban esperando afuera rodeándolos para atacarlos, incluso destruyendo su hogar para obligarlo a unirse a su familia. Y entre medio de la escapada llegaron a ayudarlos los familiares de Michi y Takemi Kazuchi, aparte de Welf y Lily. Pero la familia de Apolo también tenía apoyo, la familia Soma. Sí, la misma a la que pertenece Lily. Entre estos estaba este tipo, Sanis, quien entre medio de todo el quilombo se llevó a Lily con Soma de nuevo. Mientras que Estia, decidida a no dejar que un caprichoso dios se lleve a su único familiar, fue en persona a aceptar el reto del juego de guerra de Apolo. Así que programarían una fecha para el evento, el cual consistiría en un asedio, o sea, acorralar al enemigo hasta dejarlo sin salida. Pero estaría medio complicado porque Estia tiene un familiar solo y Apolo para el juego pondría a 100 familiares suyos. Pero tranquilos, porque mientras pasaban los días, él se fue a entrenar con Ace para hacerse más fuerte, Wolf fue a pedirle a Festo que le dejara unirse a la familia de Estia para ir en el grupo de Belle y Mikoto también le pidió lo mismo a Takemi Kazuchi. Aparte de que como Apolo reconocía que Estia tenía mucha desventaja, dijo que se uniera una persona más a su equipo pero que fuera de las afueras de la ciudad. Y esa sería nada más ni nada menos que Ryu. Y mientras el prota entrenaba, también irían a salvar a Lily a la casa de la familia Soma, donde el dios Soma no dejaba de hacer alcohol al punto de que no le daba bola a nadie y de hecho ni siquiera estaba prestando atención a que afuera de su castillo se estaban recagando trompadas, hasta que llegó Lily y le pidió que detuviera la pelea. Pero la única forma en la que el dios le prestó atención fue dándole de su alcohol tan fuerte conocido como el jugo de dioses que te emborracha hasta el alma de un solo sorbo, diciendo que si es capaz de pedírselo después de tomarlo, solo así le haría caso. Y a pesar de que ésta se haya quedado re en pedo, pudo pedirlo y así detuvo la pelea, accedió a dejarla irse de su familia sin pagar y se unió a la familia de Estia. De esa forma, después de varios días de puro entrenamiento, Belle volvió y junto a sus nuevos integrantes de la familia y la elfa sirvienta, en su grupo de 5 integrantes se fue rumbo al juego de guerra contra los 100 familiares de Apolo. Antes de irse, Sir le dio un amuleto de la suerte para la pelea y todos los dioses estaban viendo el juego, los aventureros apostaban, era el espectáculo más emocionante en años y todos apostaban por la familia de Apolo, muy pocos por la de Estia porque no confiaban en que iban a ganar. Casualmente los únicos que apostaban por ellos eran los únicos que vieron el verdadero potencial del prota al pelear contra Goliat, pero bueno, los demás no saben un choto de él. Y de esa forma empezó el evento. El equipo de nuestro prota secuestró a Luan para que Lily con su magia se transformara en él, tomando su lugar para desde dentro dar falsas órdenes para romper las posiciones de la familia de Apolo. Mikoto, Welf y Ryu tratarían de distraer a la mayor cantidad posible para que Belle pudiera avanzar hasta el comandante de la familia, Hyacinthos, el cual ignoraba lo que le decía Cassandra de que debía escapar porque vio como en su visión Belle le rompía el orto. Y es que no le creyó hasta que pasó, porque Belle llegó y a pesar de que estuviera herido por la pelea contra él, le dio tremenda ñapi que lo dejó inconsciente y de esa forma la familia de Estia ganó el juego de guerra. Todos los dioses y aventureros lo vieron, quedó demostrado lo roto que está el prota y tanto que lo subieron a nivel 3 de aventurero.
Y no solo eso, sino que pasó a ser el comandante de la familia Hestia, y como su familia ganó, Hestia ahora podía pedir lo que quisiera Apolo, y pidió todas sus cosas, que su familia se disolviera y que quedaría expulsado eternamente de la ciudad. La verdad, un castigo merecido para alguien que intentó robarle a su familiar y destruyó su casa, que de hecho ahora pasarían a vivir en la casa de Apolo. Que quien dice casa dice una puta mansión. Crearían un logo nuevo con una llama representando a Hestia y una campana representando a Bel. Brindarían por los nuevos logros y se hicieron tan famosos que personas de diferentes razas de todo el mundo fueron queriendo unirse a su familia. Enanos, elfos, humanos, hermosas amazonas morenas y trabadas, ¡mua! De todo un poco había ahí. Pero Mikoto casualmente encontró el recibo con la deuda millonaria que Hestia le debía a Festo por la daga del prota, y cuando todos se enteraron de que debe 200 millones, ya nadie quiso unirse. Pero bueno, ¿quién la manda a guardar el secreto, no? Y para peor, una noche, llega Chigusa para decirle a la misma Mikoto que una vieja amiga suya al parecer está en la ciudad. Para ser más específico, en el Distrito Rojo, lugar donde se encuentran las cariñosas que ofrecen el trabajo más antiguo de la historia. Pero ¿qué hace ese niño ahí? Así que fueron para allá, donde por casualidades de la vida, el prota terminó separándose encontrándose con Hermes, que no quiso decirle por qué fue para ahí, aunque ni siquiera era necesario decirlo, la verdad. Así que se fue después de darle una poción para darle energía a su conejo, y terminó encontrándose con muchas cariñosas seductoras, y por casualidades de la vida, un grupo de cariñosas lo llevaron para hacerle cariñitos a la casa de la diosa Ishtar, cabeza que dirige todo el Distrito Rojo. Y en principio no habría problema, ¿no? Un montón de amazonas morenas bien dotadas, nadie se quejaría, la verdad. Entre estas, las más importantes son dos: Aisha, como la morena sabrosa que se excita con hombres fuertes, y la comandante, Frine, quien tiene una autoestima bastante elevado, la verdad. El caso es que el prota, al ver a Frine, esta sí lo asustó tanto al punto de que se escapó y terminó llegando a un bordel donde conoció a esta rubia semihumana, Haruhime, quien casualmente es la amiga de Mikoto y Chigusa que iban a ver, la cual es hija de una familia noble pero fue vendida como esclava por su familia cuando chica, y desde entonces ofrece cariñitos en el Distrito Rojo. Bueno, más o menos, porque a pesar de que ella se crea que es una cariñosa que estuvo con muchos hombres, en realidad nunca llegó a estar con ninguno, porque a la mínima que queda sola con uno se desmaya. Le gustan las historias donde los héroes salvan a las princesas, pero como piensa que ya no es pura porque cree que estuvo dando muchos cariñitos, pues cree que nunca le pasará algo así, por lo que perdió todo tipo de esperanzas. Pero después de ayudar a escapar al prota, conmovido por su historia, se le vino a la cabeza el pensamiento de: yo creo que si me esfuerzo, onda, yo puedo sacarla de ese lugar para darle una vida mejor. Por otro lado, Hermes al parecer estaba ahí para llevarle una caja a Ishtar, porque tal parece que ella quiere deshacerse de Freya porque no la aguanta, porque todos dicen que es más linda que ella. Y también le pidió información a Hermes sobre si sabe algún punto débil o algo, y le dice que no. Pero después de una buena culiada le contó que Freya está obsesionada con nuestro prota. Tranquilo, Hermes, no es tu culpa, ella te usó, son todas iguales. Así que ahora Ishtar decidiría secuestrar al prota para usarlo en contra de Freya, mientras que después de hablarlo con su familia, todos quedaron de acuerdo en salvar a Haruhime comprándola, porque como es una mujer cariñosa, pues se puede comprar a su dueño como objeto, por lo que se irían a la mazmorra para recolectar plata. Pero como Ishtar mandó secuestrar a Bel, llegaron unas cuantas amazonas para llevárselo, y a Mikoto porque intentó defenderlo, así que tanto Hestia como sus familias aliados fueron a intentar salvarlo, mientras que iba a ser profanado por la mismísima diosa para hacer enojar a Freya. Pero Frine se le quiso adelantar para profanarlo, así que lo llevó a un calabozo, por lo que todas enloquecieron y empezaron a buscarlo. Y como no se le despertó el compañero de vida al ver a Frine, la mina fue a buscar un juguito de Viagra para poder despertarle el ganso. Pero mientras ella no estaba, llegó Haruhime a liberarlo. También liberó a Mikoto, y gracias a ella pudieron escapar. Pero antes de irse se enteraron de una cosa: que Haruhime esa misma noche morirá. Esto debido al objeto que Hermes le llevó a Ishtar, el cual resultó ser una piedra de la muerte, objeto que sirve para robarle el poder a un semihumano traspasando su alma a la piedra, y con esa piedra es posible traspasar dicho poder a las personas. Y resulta que Haruhime tiene la habilidad de subir el nivel temporalmente a quien ella lo desee, habilidad que está rotísima porque otorga un montón de fuerza por tiempo limitado, y esa habilidad Ishtar quería usarla para empezar la guerra contra Freya. Pero que te cuento que el prota, conmovido y pensando que todavía él puede sacar a Haruhime de su vida de cariñosa, fue junto a Mikoto a intentar salvarla. Juntos pudieron romper la piedra antes de llevar a cabo el ritual, y Haruhime, al ver que estos son capaces de dar hasta su propia vida por ella, recuperó las ganas de vivir subiendo de nivel al prota temporalmente para enfrentar a Frine, a la cual terminó haciéndola caer varios pisos de la torre, y luego enfrentó a Aisha, la cual por pelear contra alguien tan fuerte como el prota, pues al parecer se excitó y perdió. Y entre medio de todo esto, había llegado también la familia de Freya para atacar a la de Ishtar, porque Freya le retocó los ovarios que le hayan secuestrado su humano favorito, por lo que después de una buena cacheteada, tiró de la torre a Ishtar mandándola al cielo, lo que significa que toda su familia se disolvió, por lo que Haruhime ahora es libre y se uniría a la familia de Hestia como sirvienta. Ah, y no te conté, pero cuando un dios muere en la tierra,
tierra, entre comillas, muere, en realidad vuelve al cielo y no puede volver a la tierra. Pero la cosa no termina ahí, porque por otro lado, aventureros de Horario estaban en una guerra en las afueras de la ciudad contra un reino vecino llamado Rakia, liderado por el mismísimo dios Ares, un dios imponente, poderoso, el mismísimo dios de la guerra, el cual es un idiota. Y no solo eso, sino que su ejército entero es tan débil que perdió contra un solo aventurero de nivel alto de Horario, y para intentar llevar la ventaja, decidió disfrazarse para ir a la ciudad, secuestrar un dios y usarlo a su favor en la guerra. Y por otro lado, Hestia se enojó con Belle porque este andaba jugando a las manitas con Haruhime, así que intentó saber si Belle haría ese tipo de cosas con ella siendo una diosa, o qué haría si alguna diosa llegaba a decirle que lo amaba, tirándole una indirecta súper directa, y este dijo que no lo aceptaría porque a los dioses hay que respetarlos por ser deidades, lo que la hizo molestar, así que se fue enojada y casualmente se cruzó a Ares y este la secuestró. Y Belle, al enterarse, junto a Ice y la familiar de Hermes fueron a su rescate, y como Ares es un idiota debilucho, fue re fácil salvarla. Pero cayeron en un río y se lo llevó la corriente hasta un pueblito donde veneran al dragón negro de un ojo, porque tiempo atrás sus escamas cayeron en ese pueblo y gracias a sus escamas los monstruos no los atacan. Y el dragón ese es uno de los monstruos a derrotar de las 3 grandes misiones para convertirse en héroe. Anteriormente la familia de Zeus y otras más se hicieron cargo de 2 monstruos, pero cuando fueron a pelear contra el dragón, este los derrotó y se escapó al norte. Y se dice que quien derrota al dragón se convertiría en un héroe, y al parecer Ace guarda cierto rencor por el dragón, pero no sabemos por qué. El caso es que los del pueblo los trataron re bien, los ayudaron por ser familiares de dioses, ya que el alcalde del pueblo, este señor, antes pertenecía a la familia de la diosa Brigid, una diosa rubia de ojos rojos. Acá es donde empiezan mis teorías locas, pero mucha casualidad que el prota también tenga ojos rojos, ¿no? Sospechoso. El caso es que el viejardo no pudo salvar a su diosa, sino que ésta lo salvó a él y volvió al cielo, cosa que le hizo arrepentirse durante toda su vida. Y le dijo a Belle que cuide de su diosa para no arrepentirse de nada en el futuro como él. En la noche hicieron un festival para tener buenas cosechas durante todo el año, pero justo después de dicho festival, el alcalde fallece diciendo que ama a su diosa, tomándole la mano a Hestia porque le recordaba a ella. Después de eso, Belle, Hestia y Ace volvieron al reino. Al parecer atraparon a Ares y todo estaría normal, si no fuera porque en algún misterioso rincón del mundo, en una misteriosa cueva, apareció una misteriosa mujer con escamas. Pero ahí termina la segunda temporada. Bueno, en realidad sigue con un OVA donde vemos como Cassandra y Daphne, después que se disolviera la familia de Apolo, se unieron a la de Mitch, donde este le había pedido a la familia de Hestia que fueran a buscar una flor que supuestamente te ofrece lo que deseas. Flor que se encontraba en una isla donde, aparte de darnos el típico episodio en la playa, todos terminaron cayendo ante la flor y fueron controlados convirtiéndose en hongos. Pero todo resultó ser cosa de Cassandra porque lo vio en su sueño, y cuando trató de advertirles ya era demasiado tarde porque el prota volvió controlado por un hongo. Pero a saber qué pasó después, porque ahí sí termina. Estén atentos a mañana porque se subirá el video de la tercera temporada. Atentos, atentos. Báñense. Chao.